Muy buenos días, vamos a continuar con nuestra clase habitual en este caso, la guía para que puedan realizar ustedes su informe, el informe de laboratorio número 2, que lo vamos a realizar en este caso en la fecha y hora indicada en la plataforma. ¿De acuerdo? Muy bien, lo primero que quiero que hagan, esto es un trabajo que lo van a tener que hacer en su hogar, ya que no nos va a alcanzar el tiempo para poder realizarlo en el laboratorio. ¿De acuerdo? Muy bien, lo primero que nos dice es, bueno, en el texto ustedes tienen esta guía precisamente en la página 28. En la página 28 tenemos esta guía de laboratorio número 2 que titula Cifras significativas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder realizar este informe? Van a necesitar un transportador, que lo tenemos aquí en pantalla, como también una regla graduada en milímetros. ¿De acuerdo? Necesitamos sí o sí esos dos instrumentos para poder realizar este laboratorio. También una hoja blanca, como también lapicero, lápiz o los útiles necesarios para poder escribir. ¿En qué consiste este informe de laboratorio? Este informe de laboratorio, lo primero que van a tener que hacer es dibujar un triángulo cualquiera. Aquí yo tengo un triángulo cualquiera, no importa las dimensiones. Van a utilizar una hoja tamaño carta y más o menos van a tratar de llenarlo, el triángulo. El triángulo tiene que ser más o menos del tamaño de la hoja. Debe ser lo suficientemente grande como para poder hacer ciertas operaciones que lo voy a mostrar en un momento más. ¿De acuerdo? Traten de que el triángulo, no importa las medidas del triángulo, no importa, puede ser un triángulo cualquiera, en cualquier sentido, de cualquier tamaño, pero les recomiendo que sea un triángulo más o menos grande para que se pueda apreciar ciertas dimensiones. ¿De acuerdo? Una vez que ya hayan dibujado su triángulo en la hojita blanca, ustedes van a nombrarlo vértices a estos puntos. En clase se les va a explicar con más detenimiento qué son los vértices. ¿De acuerdo? Dibujamos el triángulo, ponemos los vértices. Y a partir de poner los vértices, ¿en qué consiste este laboratorio? Vamos a nosotros a probar una teoría. Vamos a ver si una hipótesis es correcta o no. ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis? La hipótesis, que también está en el texto, y lo van a anotar así tal cual aparece en la pantalla, por favor. En la parte de hipótesis van a poner que la bisectriz de un ángulo corta en dos partes iguales al segmento opuesto de este ángulo. ¿Qué quiere decir? Yo en acá yo en acá tengo un ángulo en el vértice B, en cada uno de los vértices en realidad. En cada uno de los vértices yo tengo un ángulo. Por ejemplo, en acá, en el vértice B, yo tengo un ángulo, ¿verdad? En el vértice A, yo tengo otro ángulo. Y en el vértice C, también tengo otro ángulo. ¿De acuerdo? Yo en un triángulo siempre voy a tener tres ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos está diciendo que la bisectriz, ¿qué es una bisectriz? Una bisectriz es aquella recta que parte al ángulo en ángulos iguales. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner como ejemplo este ángulo del triángulo, disculpen, ese ángulo del triángulo, supongamos, vamos a poner un número, digamos vale 40 grados. Ya, vale 40 grados. Si yo trazo su bisectriz, esta recta es denominada la bisectriz, si yo trazo esa, para que sea una bisectriz, necesariamente tiene que partir a este ángulo, que todo esto era 40, tiene que partirlo en dos, pero en partes iguales. Entonces, si todo esto era 40, si lo divido entre dos va a ser 20 aquí, 20 grados, y aquí tiene que ser también 20 grados. Eso es una bisectriz. Una bisectriz es aquella recta que parte al ángulo de un vértice en dos partes iguales, en dos ángulos iguales. ¿De acuerdo? Y eso es una bisectriz. ¿De acuerdo? Ahora, esta bisectriz es una recta que parte desde un vértice y llega hasta ¿dónde? Llega hasta el otro extremo o al lado opuesto del triángulo, del vértice en este caso. Vamos a poner ejemplos. Disculpen, lo voy a borrar esto para poder hacer un poquito más, para no manchar mucho el ángulo. Por ejemplo, yo tengo el ángulo en el vértice A. El ángulo en el vértice A y su lado opuesto, ¿quién sería? Sería todo esto. Todo esto, todo este segmento sería el lado opuesto del vértice A. Si yo analizo el vértice B, todo esto sería el lado opuesto del vértice B. ¿Por qué? Porque está al frente del vértice. ¿De acuerdo? Si yo analizo el vértice C,
analizo el vértice C, el lado opuesto del vértice C va a ser todo este segmento. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces regresemos otra vez a nuestra hipótesis, ¿no? Dice, la bisectriz, ¿qué es una bisectriz? Es aquella recta que parte a un ángulo en dos partes iguales. Corta en dos partes iguales al segmento opuesto. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazo una bisectriz del vértice B, disculpen, si yo trazo una bisectriz del vértice B, va a llegar al lado opuesto. Dice que esta bisectriz sí o sí tiene que partir en lados iguales en este caso, al cateto opuesto. Me dice que estos dos lados tienen que medir igual. Por propiedad, dice que eso efectivamente es una bisectriz. Tiene que partir a este segmento opuesto en dos partes iguales. Eso va a ser nuestra hipótesis. Y a partir de esa hipótesis vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a necesitar? Primero, dibujan un triángulo cualquiera. Segundo, le ponen sus nombrecitos a los vértices. Tercero, van a empezar a trabajar con un transportador como este. ¿De acuerdo? Este transportador gira. Este transportador que tiene su estuche geométrico puede girar en cualquier sentido. Ahora vamos a utilizarlo para hacer esta medición. Quiero medir el transportador. ¿Para qué me sirve? Me sirve para poder medir ángulos. ¿Cuánto viene este ángulo? Desconozco, ¿verdad? Entonces lo vamos a utilizar nosotros el transportador para poder medir ese ángulo. ¿Cómo se utiliza? Primero hay que ver los elementos. Aquí yo tengo un puntero. Ese puntero sí o sí tiene que estar apoyado en uno de los vértices. Ustedes van a escoger cualquiera de los vértices. El vértice A, el vértice C, el vértice B, cualquiera. Este puntero tiene que estar justo en esa intersección. ¿De acuerdo? ¿Qué más? También tenemos en la parte superior ángulos. Si se dan cuenta, toda la parte superior tiene ángulos. ¿Y llega hasta cuándo? Hasta 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que aquí empieza 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50, así sucesivamente hasta 90, 100, 110, así sucesivamente hasta 180 grados. ¿De acuerdo? En la parte superior tenemos los grados. Y entre estos grados, disculpen, lo voy a agrandar un poquito más. Disculpen. Y entre estos grados, si se dan cuenta, tenemos más todavía, más grados. Entre 0 y 10, aquí está 5 grados. Esa línea un poquito más grande vale 5 grados. Y cada una de estas pequeñas líneas vale 1 grado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos medir con una precisión técnicamente de hasta 1 grado. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar precisamente esto. Tenemos ángulos en la parte superior, pero también los tenemos en la parte inferior. También estos sirven para medir ángulos, solamente que la graduación de la parte inferior de este transportador es un poco más grosera y pues es más difícil de atinarle. Vamos a utilizar nosotros la graduación de la parte superior. Ya, muy bien. Entonces, este puntero tiene que estar en uno de los vértices. ¿Ya? Vamos a ponerlo en uno de los vértices. Vamos a ver dónde lo ponemos. Aquí. ¿Qué quiere decir? Este puntero tiene que estar justo en esta esquinita. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a mover de tal forma que llegue a esa esquina. Lo voy a llevar de tal forma que llegue a esa esquina. Todavía no llegó. Ya casi llega. Lo mismo van a tener que hacer ustedes en este caso con el triángulo que vayan a dibujar. Ahí más o menos ya está llegando a la esquina, ¿no? Tal vez un poquito más. Ahí justamente el puntero llega a la esquina de uno de los triángulos. ¿Ya? ¿Qué más procede? Lo que procede es que nosotros alineemos, tenemos que alinear el 0, este 0, con este vértice, con alguno de los vértices. ¿De acuerdo? Debo alinear el 0 con alguno de los vértices. Yo lo voy a alinear este 0 con este vértice. Lo voy a girar. Conste, el puntero tiene que seguir en la esquinita, no puede moverse esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a girar mi transportador de tal forma que se alinee con el 0 y esa línea. O esa recta, como prefieran decir. Otra vez el punterito. Ahí está, casi. Casi. Y otra vez, esta recta del triángulo tiene que coincidir con este 0 del transportador. Lo voy a seguir girando. Hasta que ambos coincidan. Ya casi. Miren, aquí está en el vértice, pero aquí le falta todavía un poquito. Lo tengo que seguir girando. Ya casi.
Aquí me moví un poquito del vértice. Aquí arriba. Ya casi. Listo. A ver, más o menos. Un poquito más. Esto, entre más preciso sea, mejor va a ser para ustedes. ¿De acuerdo? A ver, sigamos. Aquí. Tienen que ser así pacientes, no hay de otra. No hay de otra, muchachos. Si no son pacientes, no va a poder funcionar. Ahí más o menos. La esquinita, el vértice que yo estoy analizando, está justo en el puntero del transportador. El 0, si se dan cuenta, aquí está el 0 del transportador, está sobrepuesta ¿con quién? Con la recta de uno de los lados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a medir de esta forma. Aquí ya tenemos el puntero en el vértice, el 0 coincidido, y vemos, hasta aquí tengo 10 grados, hasta aquí tengo 20 grados, y hasta aquí tengo 30 grados. Si se dan cuenta, el ángulo de este vértice está entre 30 y 31 grados. Ahí va a tener que ser técnicamente su ojímetro para poder determinar un valor. Ustedes van a determinar ese valor. ¿Cuánto le quieren poner? Va a depender completamente de ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces yo voy a decir que a mí me tinca que es 30. Si a ustedes les tinca que es 31, póngale 31. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué digo? Todo este ángulo del vértice B, disculpen, todo este ángulo del vértice B, todo esto vale 30 grados. Todo eso vale 30 grados. ¿Pero qué es la bisectriz? La bisectriz es aquella recta que parte a este ángulo en dos partes iguales. La mitad de 30, pues 15. Buscamos 15. 0, 10, 20. Ah, aquí está 15. Por aquí está 15. Me marco una recta. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer con esto es trazar nuestra bisectriz de nuestro triángulo. Vamos a trazar la bisectriz de este triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo lo trazamos? Van a agarrar su reglita. Agarran su regla. Lo van a poner justo en el vértice B en este caso. Si quieren, trabajan ustedes con el vértice A, con el vértice C. No hay ningún problema. Yo estoy trabajando con el vértice B. Agarro y trazo. Pero esta recta tiene que pasar sí o sí por el punto que yo había trazado anteriormente. ¿Dónde está? Más o menos ahí. Más o menos ahí. ¿De acuerdo? Esta, la línea verde que yo tracé, es la bisectriz del vértice B. ¿De acuerdo? ¿Y qué está haciendo esta bisectriz? Esta bisectriz está partiendo ese ángulo en dos partes iguales. Todo el rojo era aquí, era 30. Ahora esta partecita es 15 grados. Esta partecita, y de aquí hasta aquí, siguen siendo 15 grados. 15 más 15 son 30. ¿De acuerdo? La bisectriz parte a este ángulo en dos partes iguales. ¿Qué es nuestra hipótesis? La hipótesis, la bisectriz de un ángulo, ya tenemos la bisectriz de un ángulo, corta en dos partes iguales al segmento opuesto. ¿Quién es el segmento opuesto de B? El segmento AC. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que yo voy a agarrar con reglita, voy a medir de acá hasta donde cortó la bisectriz al cateto opuesto, hasta acá. Y mido con mi reglita. ¿Cuánto mide? ¿De acuerdo? Y también voy a tener que medir desde donde cortó esa línea hasta el vértice C. ¿De acuerdo? Tengo que medir. Nuestra hipótesis nos está diciendo que esa bisectriz va a cortar al cateto opuesto en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Si de aquí hasta aquí mide 15, digamos 20 centímetros, no sé, el valor que a ustedes les salga, van a notar. Si de aquí a aquí vale 20 centímetros, para que esta hipótesis sea correcta, este otro segmento también tiene que valer 20 centímetros. Tiene que valer. Para que nuestra hipótesis sea correcta, los dos segmentos el cual cortó esta bisectriz tienen que ser iguales. Pero va a pasar algo curioso con su práctica de ustedes.
Han visto que es medio difícil calcularlo si es 30, 31, 32. Y es difícil también ver dónde está la mitad, un poquito más, poquito menos. Ese poquito más y poquito menos va a hacer que estas medidas les varíen. Por ejemplo, algunos, solamente estoy poniendo nombres. Si esto vale 20, seguramente aquí va a salir tal vez 21. Si eso vale 20, tal vez aquí les salga 19. ¿De acuerdo? Esos pequeños errores, esas variaciones que van a encontrar ustedes, es debido a que hay que ser más preciso en esta medición. Pero otra cosa es que esto valga 20 y esto valga 5 centímetros, ¿no? Ahí ya metieron la pata completamente. ¿Por qué? Porque no puede salir. Esa variación es inconcebible. Puede variar 1 centímetro, hasta 2 exagerando, pero 2 ya es muy grosero. Puede variar 1 centímetro. Ya, es la variación de estas medidas. ¿De qué va a depender? Pues va a depender mucho de la fineza que ustedes tengan a la hora de medir estos ángulos. ¿De acuerdo? Hay que saber medir muy bien estos ángulos. Hay que tener un buen ojímetro para poder calcular cuál es el ángulo correcto. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes determinan la bisectriz y ven si cumple o no, me van a empezar a llenar el informe. Ustedes pueden trabajar con el vértice B, si es que gustan. Pueden trabajar con el vértice A, sería el mismo trabajo. Si trabajaran con el vértice A, ¿qué van a hacer? Analizan el vértice A, calculan cuánto es este ángulo en el vértice A y trazan otra vez su bisectriz. Y otra vez hacen el mismo trabajo. ¿De acuerdo? Pueden trabajar con cualquiera de los ángulos, con cualquiera de los vértices, el vértice A, el vértice B o el vértice C, con cualquiera. El trabajo es el mismo. ¿De acuerdo? Practiquen un poquito con en este caso, con este transportador. Ahora, una vez realizado esto, una vez que ya hice las medidas y ya tengo todos los resultados, voy a empezar a llenar entonces mi informe. La hipótesis era la hipótesis era lo primero que necesitaba para ver si va a comprobarse o no. Objetivo, que todo esto está en su práctica, pues, en su texto por si acaso. Objetivo, demostrar que la bisectriz corta en dos partes iguales al segmento opuesto. Pueden ponerse objetivo o poner otro objetivo, depende de ustedes. Materiales, ¿qué necesitaba para esto? Seguramente voy a necesitar una regla graduada en milímetros para poder medir las longitudes, un transportador para medir los ángulos, lápiz para poder dibujar el triángulo, una hoja en donde pueda dibujar, tal vez una calculadora para poder hacer algunas operaciones, ¿verdad? Y los materiales que ustedes vean necesario para poder realizar precisamente este informe, ¿de acuerdo? El procedimiento. Primero, nos dice, ¿existió algún factor que influyó en la normalidad del experimento? Ejemplo, ¿qué tal si este transportador no fueran tan claritas sus graduaciones? ¿Qué tal si fueran borrosos? Ya de por sí, cuando ya son claritas, ya de por sí es difícil poder calcular cuántos son esos ángulos. Pero si ya son medio borrosos, es aún mucho más complicado el poder calcular el ángulo correcto. Entonces, tal vez aquí, si su material no es idóneo, aquí lo podían poner, por ejemplo, podían poner lo que la graduación del transportador no es de las mejores y eso impidió una buena medida de dicho ángulo. Por ejemplo, si es con la regla, tal vez con otros tipos de cosas que tal vez les haya perjudicado a la hora de realizar este experimento. ¿De acuerdo? Ahora, también nos dice describir en palabras simples y claras el proceso realizado del laboratorio. En la experimentación, ¿qué hemos hecho? Describen lo que hemos hecho precisamente en este triángulo. ¿Qué hemos hecho? Hemos dibujado un triángulo, hemos medido sus ángulos de cada uno de los vértices, escogimos un vértice para analizar, trazamos una bisectriz, medimos las longitudes del segmento cortado y verificamos, o sea, hay que hacer un detallado de todo el proceso que se hizo en este caso a la hora de calcular, a la hora de tratar de demostrarle nuestra hipótesis. ¿De acuerdo? Eso me lo van a poner por favor en la parte de experimentación. Observación. Por ejemplo, en la observación ustedes van a poner primera observación. ¿Qué tal si no les cumple la hipótesis? ¿Qué tal si ha variado con 5 centímetros, 10 centímetros? En la observación va a decir que el experimento no fue realizado satisfactoriamente. Ya les he dicho, no puede variar más de 2 centímetros. Incluso 2 centímetros ya es muy grosero. Les puede variar en 1 centímetro debido precisamente a eso de poder calcular bien los ángulos, pero más de eso no.
¿De acuerdo? En observación me pueden poner lo que ustedes deseen, por ejemplo, si es que cumple o no cumple, qué tal si el grosor del lápiz de la línea que yo trace también influye a la hora de calcular el ángulo. Las observaciones que ustedes vean conveniente me la van a anotar acá. El inciso C nos dice, de acuerdo con tu experimento, ¿la hipótesis es correcta? Si fuera correcta, entonces me lo ponen sí. ¿Cuándo va a ser correcta? La hipótesis va a ser correcta cuando estos dos valores sean completamente iguales. La hipótesis es correcta cuando estos dos valores sean completamente iguales. ¿Cuándo no va a ser correcta? Cuando varíe con algo, con 1 centímetro, 2 centímetros, pero que no sean iguales. Ya, ahí ven ustedes si va a cumplir o no. Y aquí me lo van a responder. De acuerdo a tu hipótesis. De acuerdo al experimento, ¿tu hipótesis es correcta? Si es sí, sí. ¿Por qué? Bueno, en este caso, si es sí, directamente sí. Si no, si fuera no, aquí explicas el por qué o en qué te equivocaste. Tal vez no mediste muy bien el ángulo, tal vez no trazaste muy buena la bisectriz, tal vez, no sé, tal vez no, ¿cómo le puedo decir? No manejaste muy bien tu transportador. Aquí se puede explicar qué es en lo que te pudiste haber equivocado en caso de que la hipótesis no fuera verificada. ¿De acuerdo? En la conclusión, aquí me ponen, por ejemplo, ¿cuál es la parte más importante? ¿Cuál es la parte más crítica de todo este informe? Bueno, a la hora de realizar los ángulos. Por ejemplo, les digo algo, el grosor del lápiz va a influir mucho en los resultados. Si el grosor del lápiz es muy grueso, va a ser más difícil poder calcular los ángulos. Si el grosor del lápiz es más fino, va a ser más fácil. Así que por favor háganlo con un lápiz que tenga una punta bastante fina. ¿De acuerdo? Conclusión. En la conclusión ustedes me pueden poner, por ejemplo, el grosor del lápiz influye bastante a la hora de calcular, la medida del ángulo, por ejemplo. ¿De acuerdo? O también, en conclusión, hay que tener cuidado a la hora de utilizar los instrumentos de medición, ya que de esto depende la comprobación o no de la hipótesis. Aquí me ponen la conclusión que ustedes vean convenientes. ¿De acuerdo? Y en trabajo de investigación me van a responder cada una de estas preguntas. ¿De acuerdo? Cada una de estas preguntas. Por ejemplo, me dice, ¿la suma de una cifra significativa con otra cierta nos da un resultado? Les puedo adelantar, sí, una cifra significativa es un valor representativo de algo, algo que tiene razón. ¿De acuerdo? Muy bien, la suma de una cifra significativa cierta con otra incierta nos da un resultado, no. Sí o sí tenemos que tener dos cifras significativas ciertas, ¿de acuerdo? Porque si no tuviéramos, si estamos, a ver, una cierta quiere decir que estamos completamente seguros de que era el valor que se tenía que encontrar. Una incierta estamos ya dudando. Ustedes no pueden mezclar cosas seguras con cosas inciertas. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser incierto. ¿De acuerdo? Entonces la suma de dos cifras significativas, ya sea cierta e incierta, ¿nos da un resultado? Sí, pero no va a ser un resultado bueno. No va a ser un resultado confiable. ¿De acuerdo? Lo investigan un poquito y lo ponen acá en la parte del trabajo de investigación. La diferencia que hay entre 30 y 35.5, ¿cuál es? Investíguenlo. ¿Cómo se determina la cantidad de cifras significativas? También investíguenlo. También está en su texto, también lo pueden leer en esa parte. ¿De acuerdo? Y por favor, este trabajo, el informe de laboratorio, sus textos, me lo tienen que entregar en hora de clase y en la fecha convenida en este video. ¿De acuerdo? Eso es todo, muchachos, que les vaya muy bien, hagan este trabajo con el mayor detenimiento y mayor cuidado posible y espero que les salga exitoso su experimento. ¿De acuerdo? Nos vemos, muchachos, se me cuidan, hasta luego.